Capítulo 1, versículo 10 y 11, dice de la siguiente manera. Judas 1, 10 y 11 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hemos estado diciendo que uno de los grandes conflictos que puede haber dentro de toda la gama ya de posibilidades que hay de que una persona se aparte de la verdad, siga el camino incorrecto y, como decíamos el otro día, inclusive doctrinas de demonios, ¿no? Tiene que ver también con la conducta de falsos maestros, de personas que siguen, cierto, su propio corazón, personas que siguen herejías destructoras, que convierten en libertinaje la gracia y niegan a Jesucristo, ¿no? Hemos estado hablando en este último punto ya personas que convierten en libertinaje la gracia. Y el día de ayer definíamos lo que era el libertinaje, hacia grandes rasgos, no en forma tan técnica, pero cierto, llegábamos a concluir de que el tema del libertinaje que está profetizando, que está hablando los escritos bíblicos, es paralelo con lo que está sucediendo en la actualidad. De hecho, el libertino se usa mucho aún en nuestros barrios, en nuestra conducta contemporánea, ¿no? Entonces veíamos, cierto, que estos falsos maestros de una u otra manera pueden confundir la gracia con el libertinaje, ¿no? Y el libro de Judas, lo que acabamos de leer, nos hace mención, cierto, de varios aspectos con respecto a convertir en la gracia en libertinaje. Ya hay 3 ejemplos, ¿no?, de 4 puntos que yo quiero tocar, y el día de ayer nosotros tocamos, cierto, el primer punto, que era Caín. Ya hablamos sobre este espíritu, cierto, que hace que la gente pierda el sentido de propósito y que pueda construir algo que no tiene valor o algo lejos de Dios. ¿Ok? Eso lo vimos el día de ayer. El segundo personaje que nos menciona este pasaje es Balaam, ¿no? Y Balaam es un personaje que yo no he enseñado mucho, ya a diferencia de Caín, pero lo he enseñado, sí. Ya durante años lo enseñé en forma paralela con una clase sobre finanzas, que siempre me invitan a enseñar, ¿ya? Y hay muchas cosas que destacar de él, pero a manera de introducción quiero que veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Véalo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, hay varias cosas que destacar de este pasaje, ¿no? Una de las cosas importantes que destacar es que está escrito en un contexto eclesiástico. Está escrito en un contexto de iglesia, ¿no? Eso nos lleva a la conclusión que hablar de Balaam se puede hablar de diferentes maneras. Se puede hablar desde la perspectiva eclesiástica o de iglesia,
y se puede hablar de la perspectiva social, cultural, ya haciendo paralelismo con números, porque ahí aparece la historia de Balaam, ¿cierto? Y el pueblo de Israel. Veámoslo primero desde la perspectiva eclesiástica. Es interesante poder ver este aspecto a la luz del libro de Apocalipsis. Poder ver, ¿cierto?, cómo opera este espíritu, aunque a la gente no le gusta que yo mencione y diga el espíritu de Balaam. Y de hecho yo he escuchado hacia la lejanía, no directamente. A veces me hacen la pregunta, me dicen, ¿existe un espíritu que se llama Balaam? ¿Existe un espíritu que se llama Jezabel? ¿Ya? Y es la gran dilema que tienen algunas iglesias que son muy fuertes en teología, que tratan de interpretar el pasaje bíblico, ¿cierto? Y tener una cosa concreta, así, clara, es esto y punto. No se puede abrir ni un ápice a otro porque es caer en herejía. Hay un temor tremendo a caer en herejía. ¿Ok? Sí, tenemos conclusiones muy claras, o sea, hay que ser muy caído dicen, del árbol de maduro, para no darse cuenta de que sí le está hablando a la iglesia, ¿ya? Y sí le está hablando de que ellos, ¿cierto?, tienen ahí a un tal Balaam. ¿Concuerdan conmigo o no? Eso está claro, ¿o no? Ok, entonces hay varias conclusiones al observar el texto bíblico. De que haya un Balaam, ya Juanito Balaam, que está yendo a la iglesia, y que Juanito Balaam tenga las mismas, pero las mismas características que el Balaam de la historia. ¿No? Que seduce, ya, que codicia. Entonces, pura, pero pura coincidencia. Pero existe la segunda opción de pensar que realmente no está hablando de que haya un Juanito Balaam dentro de la iglesia. Esa es la segunda opción. Existe la opción de que realmente haya algo parecido, semejante o igual al Balaam de la historia. ¿Ya? Ahora, la curiosidad bíblica es que el libro de Apocalipsis no solamente menciona a Balaam en estos capítulo 2 y capítulo 3 que le habla a las 7 iglesias, sino que también menciona a Jezabel. Y exactamente las características de la Jezabel del libro de Apocalipsis son muy parecidas, aunque son más aplicadas al contexto de la iglesia. Entonces es demasiada coincidencia poder pensar y atribuir a que está hablando particularmente de un evento interno de la iglesia, cierto, que está viviendo esta iglesia, la cual describe ahí en el libro de Apocalipsis. Tengo la impresión personal que quiere traer un mensaje mucho más amplio, un mensaje más grande con respecto a un conflicto que espiritualmente está viviendo la iglesia, ¿no? Y cuando nosotros miramos, ¿cierto?, características de la iglesia, la verdad es que la iglesia puede sufrir estas cualidades que tiene Balaam. Por ejemplo, Balaam era un hombre codicioso, ¿ya? Y era un hombre que va a intentar usar a Dios para un provecho personal. Va a intentar utilizar el nombre de Dios o manipular a Dios para conseguir un beneficio económico a su vida. ¿Y esto acontece en la actualidad o no acontece en la actualidad? Claro que acontece. Y si lo contextualizamos con respecto a los falsos maestros, nosotros aquí podemos ver un elemento importantísimo de cómo, cierto, la gracia,
se puede transformar en libertinaje. O sea, yo puedo manipular la gracia para conseguir un beneficio personal. ¿Y cuál es ese beneficio personal? El obtener dinero, el obtener recursos, el ganarme la vida, ¿cierto?, en forma incorrecta, enseñando de una manera incorrecta para obtener recursos. Y eso es un espíritu tan fuerte en este siglo, ¿no? Por amor a la verdad, muchas iglesias se han enriquecido excesivamente a causa de la manipulación financiera. No estoy hablando de aquellas iglesias que por naturaleza y unción del Señor crecen y en forma natural obtienen muchas riquezas. Hay iglesias que crecen y por el solo hecho de crecer van a tener mucho dinero. Ya, por ejemplo, cuando estuvo el boom de los G12 en Colombia, ¿no? Ya, pero la gente dice, ¡ay, se enriquecen ilícitamente esos G12! Bueno, ahora voy a hablar bien de los G12. Solo quiero que pienses lógicamente. Tenés un estadio con 60.000 personas y está lleno. Y dicen, vamos a pasar la ofrenda, ¿ya? Como en cualquier iglesia. Es una iglesia que tiene 5 miembros, pasan ofrenda. Una iglesia que pasan la ofrenda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que en una iglesia de 5 miembros no van a obtener los recursos que en una iglesia de 60.000 miembros. O sea, en forma muy natural, una iglesia grande va a obtener más recursos. Obviamente también va a tener mayor necesidad para ayudar a la gente, me imagino, ¿ya? Para ayudar a los necesitados, para cubrir los gastos de pago de alquiler de un estadio o algo así. Quiero que entiendan, quiero que más o menos trabajen en esta idea de que la prosperidad, en cierto sentido, no es pecado. Ser próspero no es pecado. ¿Dónde está el problema? El problema está en la manipulación, en convertir la gracia en libertinaje, en ver que las arcas están llenas, entonces voy a cambiar cada 6 meses mi auto, me voy a comprar una casa más grande sin necesidad, voy a comprarme zapatos todos los días sin necesidad. O sea, allí ya es otro cuento. Allí es otra historia. Pero chicos, la prosperidad no es pecado. Yo te voy a prosperar y te voy a dar a 30, a 60 y a 100. Pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Entra a una tierra que fluye leche y miel, donde no comerás el pan de balde. Te voy a multiplicar tu sementera, voy a multiplicar. Está llena la Biblia de un Dios poderoso, maravilloso, próspero, que quiere que cambies tus zapatos. Y que quiere que salgas de un cuarto. Siempre lo digo. ¿Ya? El problema no está en la prosperidad. El problema está en convertir en libertinaje aquella gracia que nos hace adquirir los recursos. Y la impresión que yo tengo, tanto cuando escribe Judas y cuando escribe cierto Apocalipsis con respecto a Balaam, es poner como símbolo espiritual un elemento que nos impide disfrutar de la gracia del Señor. Pero ¿por qué nos impide disfrutar de la gracia del Señor? Nos impide porque hay una falsa enseñanza. Una enseñanza basada en la codicia, una enseñanza basada en la autosatisfacción. Una enseñanza que también puede estar basada en el egoísmo. Una enseñanza que puede estar basada en el temor, en la inferioridad, en la inseguridad, en querer acarrear leña para mi propio asado, usando términos jerga uruguaya.
leña a mi fuego. ¿Da para entender esto? Entonces, ¿dónde nosotros vemos la operación de los falsos maestros? Vemos la operación de los falsos maestros cuando se utiliza la enseñanza con un fin netamente egoísta. ¿Ok? Balaam representa la codicia de los hombres que buscan triunfar sin importar el costo. ¿Ya? Repito, para que puedas escribir en español y no mezclarlo con alemán. Balaam representa la codicia de hombres que buscan triunfar sin importar el costo o daño que puedan producir. Sin importar el costo o daño que puedan producir. Para ser un maestro usado por Dios, hay que tener una visión clara. Hay que tener una visión sana. Un buen maestro es una persona que tiene su fundamento en los intereses del reino y no en los intereses personales. Un buen maestro es un maestro que tiene su fundamento en los intereses del reino y no en los intereses personales. Y esta es la gran lucha que podemos tener, que puede haber en la vida de una persona. Y la guerra puede producirse entre mi necesidad y la necesidad del reino, ¿no? Entre lo que yo necesito, que verdaderamente necesito, y lo que Dios necesita. ¿Ya? Sabemos de que Dios siempre va a suplir nuestras necesidades. ¿Amén? Dios es un Dios proveedor. Pero en el alma humana, por naturaleza, existe el temor natural a perder o a no tener lo suficiente. Entonces, se produce una guerra interior muy fuerte. ¿Ya? Porque la sensación de estar invirtiendo en algo que no me va a producir una ganancia personal trae temor. Y ese es el temor de tu papá, es el temor de tu mamá, es el temor de tu familia, de que estés invirtiendo en algo que no te va a producir ganancia, que no te va a producir satisfacción, que no te va a producir bendición. Ya, esa es la guerra interior, porque en el fondo Dios sí quiere prosperarnos. Y tu papá trabaja, teme a Dios, ama a Jesús y Dios lo prospera. Y tu papá te dice, ¿viste? Y tiene razón. Entonces se produce un conflicto dentro. Sin embargo, somos maestros de la Biblia, somos maestros de la palabra, ya somos misioneros, somos discipuladores. De una u otra forma, el interés es un interés del reino, de poder satisfacer. Hay varios ejemplos bíblicos donde Dios trata con esto, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto, 3 días sin tomar agua. No es que Dios quisiera torturar a los pobrecitos, ¿no? Era para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, eso después lo va a decir en Deuteronomio, ¿ya? Pero no es miseria, porque hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? ¡Ah! Tierra que fluye leche y miel, donde yo siembro trigo y ya no voy a comer solo maná. Pero ahí está la crisis.
Ahí está la lucha. Y la lucha interior, ¿cierto?, se resuelve en la intimidad con el Señor, en el tiempo a solas con Dios y en la fe que yo tengo, ¿me entiende? Donde el servicio en el reino del Señor, en forma natural, va a producir un beneficio personal, porque el obrero es digno ¿de qué? De su salario, no lo digo yo, lo dice Pablo. Surge como consecuencia natural. O sea, yo el helado no me lo tengo que comer bajo el peso de la condenación. Ay, pobrecito, yo estoy sirviendo en el campo misionero, ya hay una abuelita que no está comiendo helado. No, o sea, hay un acto natural, pero eso es un problema del corazón, de resolución del corazón, ¿ya? Porque Dios no promueve la miseria, ¿no? De hecho, te tengo una palabra que yo creo que es de Dios. ¿Y cuál es la palabra que tengo de parte del Señor? Es que la única manera es que Dios pueda derramar y que la gente vea que Él es un Dios próspero. La única manera de que el mundo vea de que Él es un Dios próspero es que tú seas una persona próspera. La única evidencia de la prosperidad divina, tú no le podés ir ya, ¿cierto?, a una persona y decirle, mira, Dios es un Dios que prospera a sus hijos, es un Dios que bendice, es un Dios que da 30, 60. Bueno, yo tengo estos zapatos rotos, pero no, Dios es muy próspero. No, no, pero yo, ¿me explico? Entonces la única evidencia es la prosperidad sobre tu vida. Sin embargo, el espíritu, perdón, pero lo voy a mencionar, el espíritu de Balaam, o para que no tenga un conflicto teológico, ya las características personales de Balaam que se pueden repetir en el comportamiento de algunos de nuestros hermanos de la iglesia, que suena más aplicable, ¿no? Ya hace que se manifieste la codicia. Ahora bien, si nosotros miramos al personaje histórico, no solamente en él se refleja la codicia. Hay dos elementos más que podemos mencionar. El otro elemento que podemos mencionar en el comportamiento de Balaam es la inmoralidad sexual. Es la inmoralidad sexual. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Volvamos a leerlo. Si alguien de allá de la chacra puede leerlo. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que ya el autor del libro Apocalipsis dice hay una doctrina. Y es precisamente lo que nosotros estamos hablando, ya vamos para la segunda semana. Doctrina, enseñanza, formación. Entonces, hay una formación ideológica llamada Balaam. Y dentro de esa formación ideológica hay una práctica inmoral, que es, cierto, la fornicación. Y la fornicación tiene mucho que ver con el libertinaje. La fornicación tiene mucho que ver con el libertinaje, o sea, el libertinaje, ¿ya? Dijimos que era la libertad, ¿cierto? El desenfreno, o sea, una vida sin límite, una falsa libertad. Eso lo dijimos el día de ayer. Ahora hay un hecho curioso, ¿ya? Que el texto bíblico dice allí, enseña a poner tropiezo.
¿Lo viste ahí en Apocalipsis 2:14? Enseña a poner tropiezo. Esa palabra tropiezo viene del griego que se podría traducir como escándalo. Esa palabra tropiezo viene del griego que podría ser traducida como escándalo. Escándalo. ¿Ok? Retén tu palabra, Sol. Ok. Entonces, curioso. Estamos hablando de aquellos maestros que cambian la gracia por el libertinaje. Y curiosamente Judas pone como ejemplo a Balaam. Y Balaam es un maestro del escándalo. Pero en mi tiempo, mi definición, capaz que yo siempre estuve equivocado toda mi vida, mira mi definición de escándalo. Mi definición de escándalo era cuando había una fiesta en la casa del vecino, ¿no? Y se ponían a pelear. Y tiraban los platos, y había gritos, y cosas por el estilo, ¿no? Y al día siguiente, las vecinas, en el boliche de al frente, en el almacén de al frente, decían y comentaban, ¿no? Oye, tremendo escándalo que se armó en la casa de fulano. Tremendo escándalo. ¿No? Ese era mi definición de escándalo. ¿Ya? Cuando alguien hacía algo malo, extraño, que se transformó en algo público, ya se decía y fue escandaloso. Hizo un ruido, ¿ya? ¿Ya? Cuando alguien entra y golpea la puerta, un ejemplo, allá arriba, ¿no? No se da cuenta que hay viento y ¡pum! ¿Ya? O la puerta del medio que se cierra y es un milagro que todavía no se quiebren los vidrios, ¿no? Y dice, pero fue escandaloso. La entrada fue escandalosa. ¿Eh? Esa era mi definición. Y la verdad es que escándalo es trampa. Es poner tropiezo. ¿No? Es una trampa. Es como yo pongo una trampa para hacer caer. Entonces nos damos cuenta que el libertinaje es una trampa para hacer caer a la gente. La inmoralidad sexual, la fornicación es una trampa. Es una trampa, ¿cierto?, que le da rienda suelta al deseo. O sea, la escuela del siglo XXI, la educación sexual del siglo XXI tiene la tendencia a darle libertad a los deseos escondidos. Y para esto no es escondido, esto es público. La escuela psicológica de Sigmund Freud es, cierto, la liberación del deseo reprimido. Y esta liberación del deseo reprimido ya tiene como objetivo de que la gente no se sienta encadenada, no entre en depresión, no entre en estrés, no entre, cierto, en una crisis emocional. Entonces, cierto, como la persona tiene crisis emocional, tiene crisis de pánico, tiene depresión, tiene soledad, ya, y tiene un deseo reprimido, la respuesta es: libera tus deseos. Libera tus deseos reprimidos. Es una escuela, es una doctrina. ¿Ya? ¿Cómo tú puedes fornicar sin sentirte un pecador? ¿Cómo tú puedes practicar la inmoralidad sexual sin tener tu conciencia que todos los días te está diciendo está malo, está malo, está malo? La única manera es que haya una escuela de formación, de endurecimiento del corazón. Es la única manera. ¿Ya? Es endurecer el corazón a través de una falsa autoridad,
endurecer el corazón a través de una falsa autoridad que es el maestro, que te diga esto no está mal. Entonces, como te sientes sola o te sientes solo y te está produciendo depresión, fornicar no es malo, te libera, no te hace sentir solo y por último, cierto, te da una sensación estable de placer emocional. La otra alternativa es la masturbación, ¿ya? Pero no me voy a meter en eso, ya, pues estamos hablando de cómo un falso maestro te puede llevar a perder las convicciones que son de Dios o a crear convicciones falsas, mentirosas, engañosas. Y el ejemplo claro está cierto en la doctrina de Balaam. Un tercer personaje es Coré, que también está en el contexto de los maestros. Aunque Coré en esencia no pareciera reflejar el libertinaje, no como dale libertad a tus deseos reprimidos. Por el contrario, Coré parece reflejar el reprimir más tus deseos con un objetivo determinado. Coré representa rebelión. Y también es un personaje del Antiguo Testamento. Números capítulo 16, versículo 1 al 3. Número capítulo 16, versículo 1 al 3. Ya, no tenemos tiempo, pero después si ustedes quieren pueden leer todo el contexto. Vamos a descubrir, cierto, que Coré representa, es uno de los líderes que se mueve, cierto, en esta rebelión contra Moisés. Varias características de Coré. Coré, en primer lugar, es un sacerdote. Como sacerdote, era una persona que tenía que conducir al pueblo a la presencia del Señor. En segundo lugar, Coré es una autoridad.
Y no es cualquier autoridad, es una autoridad espiritual. Por ende, el pueblo en forma natural le seguía y le obedecía. Cuando una persona es líder y está en autoridad, en forma natural, ya es una autoridad ejercida porque está ahí, ¿me explico? Ya no es que solamente haya gente que te diga yo te creo, yo, wow, te admiro, eres tan especial, te voy a seguir porque me gusta tanto. No, generalmente puede acontecer que las personas sigan a un líder porque sencillamente es una figura de autoridad pública. Te pongo, por ejemplo, en el ejército. Nosotros vemos injusticias en Venezuela. Y tú dices, pero ¿cómo puede haber un ejército, cierto, que haga tanto mal? Por ejemplo, que vayan, tomen preso, y hagan esto y lo otro. ¿Por qué sucede eso en los países? No es que, cierto, las personas crean fielmente en lo que está haciendo el general. Hay una doctrina, ¿me entienden? Hay una enseñanza de respeto y de sometimiento a esa autoridad. Un sometimiento incorrecto, no el sometimiento que enseña el Nuevo Testamento. Pues nosotros no podemos someternos a la rebelión. Es antibíblico. No es bíblico. Hay gente, no, pero hay que someterse. Bueno, ese es otro cuento. Si usted está en el ejército, es otro cuento. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a una tercera cosa. ¿Ya? Que en Corea, ¿ya?, se encuentra, cierto, una didáctica natural. Él es maestro en forma natural. O sea, con su posición y con sus características, él es un maestro. Si yo en mi congregación hablo desde el púlpito algo incorrecto, existe la tendencia de que la gente va a ser discipulada en lo incorrecto. Natural. Si yo hablo contra Moisés en mi congregación, la gente está siendo discipulada para ser rebelde contra Moisés. Es discipulado, es formación. Yo voy a la universidad y en la universidad me enseñan que todos los empresarios son explotadores, abusadores, ya, que dañan a los más pobres. Si en la universidad me enseñan esto, ¿qué es lo que yo estoy discipulando, formando? Estoy formando una sociedad o un grupo de personas heridas, resentidas, rebeldes hacia un sistema, cierto, empresarial. Forma natural. Entonces de pronto tú los ves en la calle y repiten no lo que ellos creen. Ellos van a repetir ¿qué cosa? Lo que aprendieron. Y lo repiten tantas veces que después se transforman en maestros, resentidos y heridos. Es una escuela de formación. Entonces, Coré, cierto, es un espíritu de rebelión. Representa un espíritu independiente. Es la persona que forma, cierto, su propio rebaño. No cree en la autoridad. Siempre está cuestionando a la autoridad.
sigue el consejo de su propio corazón y les va a enseñar a otros a ir contra la autoridad. La consecuencia sería que muchas personas morirían. Y en la historia de Balaam, histórica, no la de Apocalipsis, muchas personas morirían por el consejo de Balaam. Es curioso que necesitamos personas con convicciones firmes en Jesús, con convicciones firmes en la palabra de Dios para producir vida. Porque los maestros que son guiados conforme a su propio corazón, que cambian la gracia de Dios por el libertinaje, ¿cierto? Maestros que van tras la mentira y enseñan a otros a seguir la mentira, van a producir también convicciones, pero convicciones engañosas. Y esto nos lleva a nosotros a revisar día a día cuáles son nuestras convicciones, qué es lo que maneja nuestro corazón. Y a la vez también a edificar nuestras vidas con la sana doctrina, a sufrir la sana doctrina. Amén. Paramos aquí y continuamos mañana.